Joao, nos volvemos a reencontrar. Estamos a pocas horas de un momento trascendental para la política a nivel nacional y son las elecciones al Congreso. Conocedores de tu sapiencia en el tema, quiero analizar la temática, las elecciones, ver en qué aciertas y en qué no. ¿Te le mides? Claro, claro. No, y primero que todo, Sergio, gracias por la invitación. Muy contento nuevamente de estar en estos micrófonos, en este espacio tan reconocido, tan importante. De verdad, para mí es un honor y te agradezco de verdad que me hayas invitado para estar acá. Bueno, estoy en mi segunda casa. Esta cava me encanta. ¿Cómo se llama la cava y cómo nació esta hermosa galería? Mira esa pintura original, que no es una impresión. Bueno, este espacio se llama La Enoteca, ¿verdad? Todo esto es un cuadro en vivo, o sea, un cuadro, eso es un fresco que hizo el artista barranquillero Ronald Hernández, ahí está su firma, sí. Y pintó un momento muy típico de servicio, ¿verdad? Y si se ve, pues toda la cava es un cuadro gigante que lo adorna y es un fresco, que todo el que venga a la Enoteca y viene aquí a disfrutar, pues va a poder también admirar y tener este espacio tan bonito y tan acogedor, claro, que es aquí en la Enoteca. Joao, ¿por qué es tan importante la elección al Congreso con miras a las presidenciales en mayo? Bueno, no es algo o es algo premeditado que el Congreso se elija primero, ¿verdad? Inclusive sería más económico, sería más viable para la nación si la elección se hiciera juntos, ¿verdad? Congreso y presidencial. Presidencial, pero es así está establecido, pues son los mismos congresistas quienes decidieron que fuera así y precisamente es la antesala de la construcción de un proceso político que define un próximo Congreso, pero también lo que declara la nueva participación o el nuevo desarrollo de las elecciones que van hasta mayo, que será la primera vuelta presidencial. Entonces es totalmente trascendental lo que va a pasar en el 8 de marzo. Es como medir las fuerzas políticas. Es medir las fuerzas, es el nuevo tablero político, es saber algunas cosas cómo están funcionando y algunos cómo realmente están y cómo ya no están. ¿Tú cómo ves a Uribe? ¿Lo ves igual de fortalecido? ¿Ha decaído? Sus convocatorias no son tan multitudinarias como hace 10 años. Bueno, porque eventualmente el tiempo va pasando, la política siempre pasa desgaste, la política va pasando el desgaste mediático, el desgaste... No hay imperios eternos, ¿verdad? No los hay. Y menos en política. Sí, es lo que dice la historia. Ahora, el presidente Álvaro Uribe será siempre el presidente Álvaro Uribe, representa y siempre ha procurado representar una parte de Colombia, de la derecha, de los que se declaran uribistas. Yo creo que hizo una jugada muy buena política en ingresar a la lista, ¿verdad? En volverla a una lista cerrada. ¿El de 25? El de 25. No se va a elegir. O quizás sí. A ver, es difícil. Él lo sabe, pero es una propuesta, ¿verdad? Es una opción. Yo veo, ¿cuántos congresistas tiene hoy en el Senado el Centro Democrático? Si no estoy mal, tienen 12 congresistas. 12. Llegar a 25 es fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. No obstante que Álvaro Uribe necesitan 4 millones de votos para poder llegar a esa cifra de los 25 curules, que vendría siendo el 25% del Senado. Eso es hoy fuerte. Tienen 2 millones de votos. Hoy tienen 2 millones de Subir votos. A 4 millones no lo veo tan fácil. Bueno, teniendo en cuenta qué es lo que quieren hacer los demás, porque es que no están solos. Pero están sin la cabal que no, se ha correcto. fracturado. Hay unas fuerzas políticas que no están en la lista, pero está Uribe. ¿Abelardistas divididos en el Centro Democrático? Sí los hay. Ahí hay, pero repito, ahí está Álvaro Uribe. Y entonces la pregunta sería, ¿qué pasaría si en una próxima lista del Senado Gustavo Petro fuera el número 25 de una lista, teniendo en cuenta que el Pacto Histórico es una fuerza política que representa mucho en Colombia? Entonces yo pienso que esa es una parte interesante que habrá que ver qué sucede. Les repito, necesitan 4 millones de votos para que el expresidente Álvaro Uribe vuelva a ser senador. Pero bueno, dentro de esas cosas importantes para el Atlántico y para analizar, ahí está el senador Carlos Meisel, creo que es el número 4 en la lista, entonces entendemos que ahí va a haber una primera curul. O sea, Meisel se va a elegir. Meisel debería elegirse senador sin ningún inconveniente. ¿El centro suma curules al Senado, se mantiene o pierde? El centro estamos hablando... Democrático. El centro democrático va a subir senadores. Va a subir senadores. No, eventualmente, para mí, el hecho de que el expresidente esté ahí
va a ser de que suba. Okay. Porque él tiene una votación y además la modalidad de votación, porque el hecho de que tú encuentres en un tarjetón ese voto preferente, esa lista cerrada, hace que los tarjetones se dañen menos. O sea, que una X al partido y listo. Y los tarjetones son más fáciles de marcar, son más posibles que no hayan votos inválidos o votos que se pierdan. O sea, es una efectividad mayor, por lo cual debe traer más curules. Bueno, que lleguen a las 25 curules sería una cosa para analizar. Un golpe en la mesa muy duro. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, ahí hay otra cosa, es que ahí se empieza a hacer el análisis profundo, porque es que además de eso yo considero que la persona más fuerte en la consulta presidencial va a ser Paloma Valencia. A eso voy. Primer análisis, primera conclusión. Entonces, para sacar al presidente Uribe de senador se requieren 4 millones de votos. 4 millones de votos. Hoy el partido, en su último registro, marca 2 millones de votos. Sería un escenario de duplicar que no lo veo tan fácil, pero bueno, él es un fenómeno electoral. Vamos a ver qué pasa. Segunda pregunta, Joao. ¿Cómo ves la gran consulta de la centro derecha? ¿Gana Vicky? ¿Gana Paloma? ¿Y cuántos votos saca esa consulta? Lo que pasa es que me estás haciendo una pregunta que tiene que, para poder explicarla, entonces nos toca analizar las otras consultas, para poder explicar por qué veo lo que te quiero comentar en eso, y no sé si quieres que lo veamos así. Claro, okay. Que hay una ventaja, que hay un solo tarjetón para las consultas. Correcto. Ahí va a estar Roy, ahí va a estar todo, ¿verdad? Miren, yo te voy a decir algo. Yo considero que la persona mayor beneficiada de esta consulta va a ser Paloma Valencia. No Roy Barreras. No Roy Barreras. Paloma Valencia. Ojo, no estoy diciendo que va a ser ni presidente ni que va a ganar la primera vuelta. Estoy diciendo, porque en la política se cree en los procesos y ir cumpliendo paso a paso cada proceso que se va presentando. Entonces ahora viene la consulta. Y yo estoy convencido de que Paloma Valencia va a ser la persona que mayor beneficio le va a sacar a la consulta. O sea, ¿saca más de 1 millón de votos? No, Paloma Valencia. Para mí saca más de 4 millones de votos. Paloma Valencia. Sí, Paloma o Valencia. La gran consulta. Bueno, no, ella, Paloma Valencia. Más de 4 millones. 4 millones de votos. Y te voy a explicar por qué. ¿Quieres que te explique claro por qué lo sí. veo? Okay. Argumentos. Ok, los argumentos. Primero que todo, porque Abelardo de la Espriella se equivocó. Es lo primero que debió ser parte de la consulta. Ojo, está hablando Joao Herrera. Sí. Estamos de acuerdo. Está hablando Joao Herrera. Debió hacerle caso al presidente Uribe, medirse aquí y, como Iván Cepeda, fortalecerse en la consulta. Y es que mira, él, por haberse equivocado, perdió una tremenda oportunidad. Ahí sí, para contemplar en que casi prácticamente en la consulta se iba a convertir casi ya en el próximo presidente. ¿Qué pasó? Yo tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y decirle que yo veía en un error el que no participara en la consulta, porque las elecciones en Colombia ya la elección presidencial son 4 vueltas. La primera vuelta, la que se hizo en octubre, la primera vuelta, la segunda vuelta... Fue un ingenio del presidente Petro. Del presidente Petro, que ahora lo vamos a analizar también qué pasó ahí. Primera vuelta, la consulta de octubre. Segunda vuelta, la consulta de marzo. La tercera vuelta, que es la supuestamente primera vuelta, la de mayo. Y la cuarta, que es la definitiva. Si Abelardo participaba y ganaba, llegaba ya unido con la derecha a las presidenciales. No, pero mira esto. En el año 2018, Germán Vargas Lleras era de los primeros en las encuestas, estaba listo para ser presidente de Colombia, y resulta que él optó por recoger firmas. Yo participé en ese proceso, yo recogí firmas para Germán Vargas Lleras, se recogieron una cantidad de firmas y no participó en la consulta, analizando de que con las firmas y con lo que él marcaba en las encuestas estaba totalmente fortalecido para irse a la primera vuelta presidencial. Sí. Pero resulta que en esa consulta sí participó Iván Duque, contra Marta Lucía Ramírez y contra otras personas, y resulta que de nadie conocer casi a Iván Duque, ese día la gente no encontró más opciones, la gente lo marcó, sacó más de 3 millones y pico de votos y fue el boom mediático, la expectativa. El coscorrón castigó a Germán Vargas. El coscorrón fue después, cuando Germán Vargas se dio cuenta de que había cometido un error en no participar en la consulta, de que Duque había terminado esa consulta fortalecido, todo el mundo ese día lo conoció más, todo el mundo le llamó la atención la cantidad de votos y enseguida las encuestas se fue para arriba. Entonces ahí fue donde yo dije, Abelardo de la Espriella comete un error en no participar, porque ese error ya lo cometió Germán Vargas Lleras. Así es. Y ya está demostrado que no conviene.
Y resulta que ese error, que pudo haberse convertido en una gran fortaleza, imagínate a Abelardo de la Espriella participando el 8 de marzo, ahora sin Iván Cepeda en la consulta. Sí, que también ha sido un golpe para la izquierda no tener a Iván en la consulta del Frente Amplio. Pero Iván Cepeda, ¿qué hizo? Iván Cepeda participó. Iván Cepeda en octubre del año pasado tenía el 2% en las encuestas. Participó en una consulta, seguro sabiendo que iba a estar inhabilitado para el 8 de marzo. Sí. Pero en política tú tienes que ir atendiendo lo que pasa inmediatamente, no puedes dejar para más adelante. No, es que más adelante no. Él dijo, yo participo. Si después no puedo participar en el 8 de marzo, por lo menos participo en esta. Claro. Se fue. Al tomar esa decisión, le beneficia que Quintero, el exalcalde de Medellín, no participa en la consulta de octubre, se lleva él todos los votos. Ese día sorprende a la corcho. Sorprende a todo el mundo, se lleva un boom mediático. Ese día todo el mundo empezó a decir Iván Cepeda sacó una votación que termina siendo algo muy relativo si realmente es la opinión del Pero popular. Un día frío. Exactamente. Y se pone en el 30%. Así es. Ok. Él quería participar en la consulta del 8 de marzo, no lo dejaron. Imagínate tú hoy a Abelardo de la Espriella participando en esa consulta sin Iván Cepeda. Abelardo de la Espriella iba a sacar 5 o 6 millones de votos porque la gente en el tarjetón le iba a facilitar decir, bueno, o sea, lo iba a fortalecer. Sí. Ahora él no va a aparecer Iván Cepeda, y para mí le dejaron servido eso a Paloma Valencia. Claro. Si Paloma saca los 4 o 5 millones que tú estás vaticinando, Joao, eso va a ser un boom. El domingo se pasa a Abelardo y pasa a ser la candidata a la derecha. ¿Y quién analiza eso? ¿Quién analiza si eso es una realidad? Pero es lo que va a pasar. O sea, si ese día pasa, entonces empiezan, bueno, pero es que Abelardo... Yo pienso que no sacan más de 2 millones la consulta. Bueno, estamos teniendo esta conversación y los que nos están viendo, cada uno sacará y lógicamente quedará grabado. Yo pienso que va a fortalecerse. Yo no estoy diciendo que con eso va a ser presidente de Colombia. Estoy diciendo que va a ser la persona que mayor provecho le va a sacar a la consulta. En ese tarjetón que va a estar ahí. Y que si Abelardo de la Espriella hubiera participado, ella saca 1 millón de votos y Abelardo es el que saca más de 5 millones de votos. Y en primera vuelta hubiera llegado con una fuerza bárbara. ¿Qué dice la historia? Que quienes a estas alturas marcan arriba no llegan a la presidencia. Ya pasó con Germán Vargas. Hay varias serpas, hay mucha gente. Sería romper la historia si Abelardo e Iván llegan a la segunda vuelta. El error de Abelardo se minimiza porque Iván Cepeda no va a participar. Pero yo le decía a mucha gente, Abelardo no está participando en la consulta. Iván Cepeda sí mete 6 millones de votos. Y llega listo para la foto. Así es. Porque es la percepción. Tú que eres una persona de medios, tú sabes que es el domingo antes de salir a decir las votaciones del Congreso, todos los noticieros y todo el mundo va a mostrar qué pasaron en las consultas. Sí. Es casi como una primera vuelta prepresidencial. Entonces esa percepción es muy fuerte y entonces hay gente que en sí entiende de dónde salen esos 4 o 5 millones de votos y hay gente que no entiende. Todo el mundo dice, esa es. Entonces Paloma Valencia va a salir muy fortalecida de la consulta. ¿Vicky no va a pasar nada? Lo de Vicky fue perdiendo para mí. Me parece que hubo cosas que, bueno, eventualmente cuando empezó a golpear a Abelardo de la Espriella no gustó porque la gente estaba buscando unión. Y yo pienso que Vicky en ese momento lo que estaba viendo era lo que estaba pasando con Abelardo de la Espriella y alguien le habrá dicho, si no haces algo, te va a pasar. Y entonces lo empezó a atacar y eso a la gente no le gustó. Eso es matemático, eso está demostrado. La gente se dio, Vicky Dávila estaba arriba y apenas se empieza a meter con Abelardo de la Espriella y la gente percibió que era a desunir, la gente se lo cobró. Y la gente inclusive todavía se fue más con Abelardo de la Espriella. En política la gente le gusta mucho el débil. El que al principio parece débil. Entonces, para Abelardo de pronto era, en ese sentido, el que lo estaban golpeando, el débil. Entonces, la gente se alió y se fue con él. Sí, la pregunta es, Joao, ¿cómo sacar esa gran consulta 4 millones de votos si están acompañados del 1%? Juan José Oviedo, David Luna, Mauricio Cárdenas. ¿De dónde sacas tú 4 millones de votos? Porque la gente que quiere votar por Abelardo de la Espriella va a votar por Paloma. ¿Y no hay el temor de que se sobrepase a Abelardo? La gente no lo va a ver en ese momento. La gente va a sentir que en ese momento tiene que decir algo. Los que están firmes con el Tigre votan por Paloma. Por Paloma. Porque quieren decir algo. Quieren decir, es que la gente, el que está de este lado está buscando unidad.
y van a decir, esta es mi forma de decir que yo estoy es con esto y no estoy con y la otra apoyan consulta. al presidente Uribe. Claro, y entonces Roy Barrera, con lo que está haciendo últimamente mediáticamente, está ayudando a que todavía haya más ese rechazo y más la gente diga, no, yo quiero mostrar algo. O sea, a la gente le encanta votar. Y entonces van los dos a primera vuelta, Paloma y Abelardo. ¿Cómo dices? Sí, claro, así está hecho. O sea, Abelardo ya va a ir a primera vuelta, sí, porque él tiene su firma. Sí. Y Iván Cepeda también, porque él ya ganó una consulta. Y Paloma también, y Roy también. Y Paloma ganaría y también iría a primera vuelta. Ya, entonces, ¿qué pasa? Y además te quiero decir algo. Todo el mundo pide ese tarjetón, porque a la gente, ya la gente ya se levantó, ya fue a hacer la fila, y ya que le pongan todo lo que tiene que hacer para votar, a la gente le gusta. O sea, la gente va a pedir el tarjetón. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera el tarjetón lo van a tener que pedir. Los jurados tienden a dárselo a la gente. Sí, y es un solo tarjetón. Y es un solo tarjetón. Claro. Y la gente dice, uy, voy a mandar mi mensaje. Y dicen Paloma. Claro, Cuando al final de cuentas el mensaje era de pronto a Abelardo, pero como no lo están viendo, entonces bueno, Paloma. La derecha. Que son los mismos. ¿Quién genera más confianza para la derecha? ¿Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella? ¿Para qué derecha? ¿Política o Uribistas. ¿Quién hace más caso? ¿Quién es más obediente? No, ¿Quién es más alineado, Paloma o Abelardo? No, yo esa parte no te la podría responder. Eso sería un supuesto. Yo creo que el presidente Álvaro Uribe estaría con el que tiene más opciones de ganar. Esa es la política, ¿verdad? Al final de cuentas, y la vocación de todos los partidos políticos, Sergio, es buscar el poder. Esa es una vocación. Visiones, misiones, siempre está a buscar el poder. Y el presidente Álvaro Uribe lo que tiene que buscar es el poder. Y él lo va a buscar es con quien él vea que definitivamente va a ganar. Repito, él de pronto inclusive hubiera podido tener la capacidad de analizar mejor eso si en la consulta él ve algo. Pero es que hoy es un supuesto. Paloma Valencia va a sacar 4 millones de votos, que digo yo, y Abelardo está muy arriba en las encuestas. Entonces, ¿qué decisión toma? Pero ojo, si Paloma saca 4 millones en esa consulta, se pasa a Abelardo. Es el riesgo. Es donde yo estoy viendo la equivocación. Si sale tu teoría de los 4, que yo lo dudo, los 4 millones de votos. Pero es una teoría. Y repito, y por eso te digo que quien saldría más beneficiada de la consulta sería Paloma. Ahora, si sacan 1.500.000, se desvanece eso. Se desvanece. Y sube Abelardo. Y sube Abelardo. Única propuesta. ¿Por qué Roy Barreras, el gran político, no marca en las encuestas? Porque Roy Barreras está buscando que suceda lo mismo que le pasó a Iván Cepeda, que él no marcó en las encuestas, pero se fue a una consulta, sacó muchos votos y se subió, ¿verdad? Roy Barreras es una persona que yo creo que no conecta. Miren, en algún momento dado Germán Vargas era la persona que más marcaba en Colombia y después no volvió a marcar más nunca. Hoy yo creo que Roy Barreras no conecta. Creo que le genera confianza a mucha gente. Si hacen una encuesta hoy para políticos, para grupos políticos, y le preguntan quién es la persona que les daría más confianza para gobernar a Colombia, gana Roy Barreras. Sí, es más fácil lograr acuerdos con Roy que con Iván. Es más fácil lograr acuerdos con Roy que con Iván. Y repito, si le hacen una encuesta con todas las clases políticas, van a votar de que les gustaría que el presidente fuera Roy Barreras. Porque el tipo lleva muchos años en el Congreso, porque el tipo se ha rodeado con muchos políticos que hoy son los que mandan en la escena nacional, ¿verdad? Es como el que daría más confianza. ¿Es un Benedetti a mayor escala? Benedetti, ¿Los conoce a todos? Son diferentes. ¿Han compartido congreso? Sí, en ese sentido son similares, son personas que han estado ahí metidos, que han estado siempre en la carpintería, sí, creando cosas, organizando cosas, logrando acuerdos, consensos, pero el Roy Barreras no conecta con el electorado. No conecta con la gente, con el voto, porque la presidencia de la República es el voto más de opinión que existe en todo el sistema electoral que hay en Colombia. Y la gente no conecta, entonces por eso él no marca. ¿Crees que logre el umbral su movimiento político? Sí, yo sí creo. Ahí hay votos, ahí hay gente con votos. Y él tiene votos. ¿Le pones más de 1 millón de votos a su consulta? No, necesita 500.000 para comprar. No, para su movimiento, el umbral. Para su movimiento, sí. ¿660.000? 660.000 más o menos, creo que va a estar el sería umbral. El primer reto para Roy, lograr el umbral, sacar 3 congresistas. Falta ver cuánto saca la consulta. Hay que ver cómo saca. ¿Quintero disminuido? ¿Cómo? Quintero disminuido. Bueno, lo que pasa es que Quintero ahora va a participar también. Perdió tiempo mientras se defendió. Mientras estaba no tiene ni cuenta corriente de su campaña. Mientras estaba defendiendo y mientras estaba tratando de participar, perdió mucho tiempo en hacer campaña. Entonces, habría que ver. Y lógicamente, esa consulta está identificándose que la izquierda
nadie identifica a la izquierda, pareciera que eso es y que lo único que identifica a la izquierda es Iván Cepeda y no va a estar. Entonces no sé hasta qué punto alguien podría decir que de pronto Quintero saca más votos que Roy Barreras porque sigue siendo alguien que marcó un poco más, pero es que él tuvo una muy buena época el año pasado y ahora bajó mucho porque perdió tiempo y no pudo hacer campaña. Como analista político, Joao, ¿quién debería ser la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Si perdiese la consulta, Roy, ¿sería una perfecta combinación? ¿Centro, izquierda, Iván Cepeda, Roy Barreras? No, porque tú cuando estás en una campaña presidencial, tú necesitas que quien vaya a la vicepresidencia represente otro sector. Y yo pienso, para sumar votos. Para sumar votos. ¿Usted no va a ser María José Pizarro? No, es que lo que pasa es que la izquierda, recordemos que llegó al poder en la elección pasada porque hizo unos acuerdos. Entonces, bueno, y Francia le sumó 800.000 votos. Lo que pasa es que Petro era otro momento también. Petro era un candidato muy fuerte y Francia representaba otra población, o sea, representaba otro electorado, más no político, pero sí un electorado de unas personas que se identificaban muy bien con ella y que le sumó la votación. Entonces, fíjate, ahí te metes en un sector, en una conversación bastante ahora profunda, que es quiénes son los candidatos a la vicepresidencia. Y te cuento aquí, yo que conozco aquí la política y tengo mi percepción de que Elsa Noguera va para candidato a la vicepresidencia. No te lo creo. Yo creo. Oh my God. Yo creo. ¿Pero y con quién? Podría ser con Abelardo de la Espriella. ¿En serio? Me parece que tendría bastante lógica. Representan diferentes sectores. Y creo que una mujer tiene que participar, tiene que haber un papel de la mujer en esto. Bueno, buen dato, ¿eh? Primera visión allí interesante. Me parece que Elsa Noguera, la estoy viendo activa. Sí. Reapareció en redes. Es una persona activa y repito, una mujer acompañando a un hombre hace rato viene funcionando. Elsa representa la mujer y representa unos sectores políticos, entonces creo que por ahí podría ser. Y creo que Paloma Valencia tendría que hacer lo mismo, buscarse un hombre, de pronto a lo mejor del interior del país, normalmente salen algunos candidatos a la vicepresidencia, que represente otro sector, o cuidado, y otros sectores que están ahora cercanos al pretismo, al no encontrar cabida y no sentirse bien con Iván Cepeda, deciden a través de ese movimiento ir a representar otra fuerza política y acompañar a Paloma Valencia con eso, como también podría pasar con Abelardo. Bueno, ¿y fórmula para Iván Cepeda? ¿A quién sugerirías tú? No, yo pienso que Iván Cepeda es un candidato muy fuerte. Le he dicho a muchas personas en el último mes que si las elecciones fueran el domingo, el presidente él es presidente. Es el presidente de Cepeda, pero en política siempre decimos algo, y es que no son el domingo. Todavía van a quedar 2 meses más. Y pasa mucho ahí. Sí, uno al final de cuentas cree que el candidato a la vicepresidencia de Iván Cepeda, en este momento donde hay 1 millón de votos que definen y que son meramente de estructuras políticas, posiblemente viene el santismo. ¿Qué pasó con las firmas de Abelardo? Él dijo que entregó 5 millones de firmas, que él las validó personalmente. Se decantan más del 70%, le quedan 2 millones válidas. ¿Cuenta con 2 millones de votos o se castigan a la mitad? Bien, sí, esa es una buena pregunta. Primero, hay que reconocer que recoger 2 millones de votos válidos es una proeza. Es una proeza. Sí. 2 millones de votos válidos, porque eso tiene una logística complicada. Eso está desarrollado de tal forma para que sea más fácil equivocarse que hacerlo bien. Yo creo que me hice entender, porque uno debería siempre los procesos hacerlos fáciles para que la gente, pero eso parece que lo buscaran hacer es para que yo he recogido muchas veces firmas y eso es complicado. Pero bueno, debe infiltrarse internamente y mandar a la registraduría lo mejor posible. Pero siempre el concepto de tu grupo de trabajo, de cómo tú crees que una firma es válida, termina siendo diferente a la interpretación que se lo dé la persona que trabaja en la o el que haga el trabajo en la registraduría. Entonces eso es ambiguo. Pero entonces él recoge 5 millones, ¿verdad? Y le salen 2 millones muy buenas, eso es muy bueno. Hay 5 millones, inclusive yo creería que le salieron 2 millones buenas y 1,5 millones más sí tenían totalmente pero tenían totalmente la intención de hacerlo, pero no lo hicieron bien y de pronto hay 1 millón más que fue desprevenido, pero igual firmó. Pero yo creo que ahí hay un respaldo de personas que tomaron una acción, una decisión. Lo que pasa es que también pasa algo, y es que en política a los tiempos a veces, cuando tú estás muy bien, los tiempos quieres que sean cortos, y cuando no estás bien, quieres que sean largos. Entonces, esas personas sí están ahí, están esperando, y hay que cuidarlas,
porque en cualquier momento se pueden sentir atraídos por otro lado y entonces se puede perder. Pero yo creo que sí es una proeza, yo creo que fue importante, yo creo que ir por firmas es un buen mensaje, ayuda mucho. Ojo lo importante, Sergio, de lo que está sucediendo ahora con el tema de la recolección de firmas, y es que está yéndose en contra de ese bendito tema de la doble militancia, que se ha vuelto un problema para los candidatos, porque entonces hay mucha gente que quiere apoyar a alguien, pero entonces no te pueden ver, no puedes participar. La persona que va por firma tiene una ventaja, y es que puede hacer política con todo el mundo, porque no representa ningún partido oficial. Eso es un beneficio también de la firma. Antes de tiempo, también hacer promoción. Y lógicamente antes de tiempo poder hacer campaña y eso. Pero bueno, yo repito que lo de las firmas de Everardo Espriella fue un proceso muy bueno, representativo, que hay que reconocérselo y que es una base definitivamente. Sí, pero esas 2 millones válidas, hay compromisos con Paloma Valencia. Bueno, eso es difícil de saber. O sea, puede ser de que... No, el que firmó ahí dijo, yo quiero votar por él. Pero repito, y puede pasar lo que te dije, que mucha de esa gente que firmó ese día quieren manifestarse, porque el voto es una manifestación de la persona, del ser humano, bajo sus derechos y sus necesidades, y dice, mi necesidad hoy es mandarle un mensaje a este gobierno de Petro y a la izquierda de que yo no estoy con ellos, y Paloma Valencia. Exacto. Es lo que yo... Hoy el pacto histórico tiene 20 curules en el Senado. ¿Las conserva, disminuye o aumenta? Las disminuye, si me preguntas a mí. Y tú dices, ¿por qué? Porque no está Petro, ¿verdad? Esto era, hace 4 años el pacto histórico era un logo nuevo, fuerte, al lado de Petro todo el tiempo, había todo construido, todo un proyecto político alrededor. No olvidemos que hoy hay como 7 senadores que se eligieron en esa lista, que tenían estructura electoral, que sabiendo que iban a caer en doble militancia, se presentaron, pusieron sus nombres, pusieron los votos y después salieron. Y ya hoy no están en esa lista, como Roy Barreras, que estábamos hablando. Y así hay otros que esta vez sí, para no caer en ese problema, están en otras listas. Entonces yo estoy viendo una falencia de voto fuerte, voto efectivo electoral. Yo estoy viendo un inconveniente ahí, y yo veo que hay unas fuerzas políticas que ya no están, y lógicamente no es lo mismo que lo que hacía Petro ese día. O sea, el día de la consulta... Mira el día de la consulta, mira lo que hablábamos ahorita, el día de la consulta tú llegabas a votar por Petro en la consulta, ya era la primera fuerza aquí que llevaba Petro, pacto histórico, y después encontrabas voto preferente, o sea, lista cerrada Petro, pacto histórico, y lo que estaba votando era Petro y Petro otra vez. Entonces hacías 3 votadas por Petro. Ya esta vez no es así. Esta vez el pacto histórico es un partido que ya tiene más tiempo, movimiento, que ya tiene más tiempo, que ya tiene más desgaste, que ha hecho cosas bien y otras cosas no tan bien. Ya mucha gente lo probó, ya mucha gente le gustó, otra gente no le gustó. Entonces, para mí, hay retroceso. ¿No ves a un Petro más fortalecido que hace 4 años? ¿Pero en qué sentido? A nivel político y electoral. Reconciliado con Trump, 1. Segundo, asalariados con Petro. Tercero, soldados y sus familias agradecidos con Petro. ¿Eso sumaría más votos de pronto? Me parece que no se va a ver representado en la elección. Me parece que se ve representado en la mejora de la imagen del presidente. Me parece que se logró algo fantástico para ellos, que es que Iván Cepeda está recolectando el petrismo, pero es que hay mucha gente participando, o sea, hay mucha gente que estaba ahí electoralmente que ya no está, que son personas que llevan votos a las urnas ese día. O sea, la gente, si Petro jaló, pero también había mucha gente que la llevaba a la gente a votar para las elecciones de hace 4 años, y esa gente hoy está votando por otros intereses en otros espacios políticos. Sí, y no es igual Petro en tarima pública con sus candidatos que por fuera, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Iván Cepeda esta vez no está en la consulta. Exacto. Además. Entonces, el pacto baja curules en el Senado. Sí. Vaticinio de Joao Herrera. Ese es mi vaticinio. Sin miedo al éxito. Eso es lo que yo opino. Sí. Tengo 2 opciones, o lo veo acertar bien, o no. O me equivoqué. Exacto. ¿Cómo ves el Departamento del Atlántico? ¿El pacto histórico saca su curul a la Cámara con Jaime Santamaría, o quizás arrastren 2 y salga elegida Andrea Vargas? Bueno, fíjate que ahí hay un análisis diferente. Hace 4 años el pacto histórico estaba dependiendo totalmente en el Atlántico, la mayoría, pues no puedo decir total, pero la mayoría del arrastre de Petro, de lo que significaba ese logo del pacto histórico y lo que se hizo todo ese tiempo. Recordemos los que hace 4 años veíamos que eso era pacto histórico y Petro por todos lados. Hoy hay eso, pero hoy hay estructura política. O sea, lógicamente después de 4 años de tener el poder, de poder lograr espacios
de poder entre la organización administrativa de Colombia. Hay personas ahí que ganaron la capacidad de llegar a puestos importantes. Entonces yo hoy en el pacto histórico veo ya veo estructura política, inclusive lo mostraron el día en la consulta en octubre. Entonces Pedro Flores fortalecido con su votación en octubre, que será senador del Atlántico. Ahí tenemos otro senador, ya dijimos Meisel y Pedro Flores, son 2 senadores que va a tener el Atlántico, de diferentes corrientes políticas, o sea, pero son 2 representantes de nuestro Senado que vamos a tener en el Atlántico, muy bueno. Hay gente que hoy está diciendo que el pacto histórico puede inclusive elegir la segunda curul, porque hay una fortaleza de identidad petrista y de izquierda, y porque hay también un trabajo de estructura política. Ok, yo te diría que más bien sería bueno analizar es qué necesita hacer cada partido. Y este partido Pacto Histórico, que actualmente tiene una curula en la Cámara, con la Medescap, sería muy bueno en que ante las herramientas, porque hace 4 años no había ninguna herramienta, esta sí, pues pudiera llegar a esas 2 curules, pues sería importante para ellos. Yo creo que es difícil, pero creo que están trabajando para eso, lógicamente. Tú que eres un camellador en la política de ir puerta a puerta, casa a casa, a buscar el voto de forma legal, ¿crees que los influenciadores se puedan elegir con las redes sociales, sin ir puerta a puerta a los municipios? ¿Se elige o se ahoga Saruma? A ver, esa pregunta es complicada. Porque Saruma, bueno, es muy popular en redes sociales, ¿no? Esa pregunta 3 millones de seguidores, 5. Esa pregunta, no lo ven los pueblos. Esa pregunta toca fibras. Y esa es una pregunta que me hubiera gustado que no me hicieras, pero me la hiciste y estamos en una entrevista. Mira, a ver, sí está claro que en el interior del país eso funciona. Eso ya quedó claro. Wally, súper bien, ¿no? Pero bueno, Wally es activista político. Hay varios para nombrar. Katy Jubinao, por ejemplo. Lalis. Hay varios que se eligieron hace 4 años con las redes sociales. Siendo activistas políticos. Siendo activistas políticos con una coherencia política. Bien. No está mal que se quiera buscar la forma de que eso suceda en el Caribe. Es más, sería muy bueno que eso empezara a pasar. De que alguien que logre cautivar o tener seguidores a través de una red social logre transformar eso en votos. Eso sería muy bueno, eso generaría un beneficio para el ejercicio político. Aumenta el voto de opinión. Claro, vete el voto de opinión, eso baja los costos de las campañas, eso transforma todo el escenario político. Pero la pedagogía política, ¿cómo hacer que el votante le dé la X a ese voto? Pero que el Departamento del Atlántico esté listo para que eso suceda, habrá que sentarse ese día a mirar. Porque yo creo que ahí debe haber un trabajo de estructura para soportar el trabajo, para que él pueda llegar. Pero como no se ha hecho antes, entonces, porque aquí ha habido momentos donde algunos periodistas en algún momento dado, que en ese momento, digamos, eran los influencers de la época, Edgar Perea era un tipo que lo lograba, sí, ¿verdad? Pero también hubo periodistas que se lanzaron, Javier Hernández Bonet. La mayoría se ha ahogado. La mayoría se ha ahogado. O sea, Almeida no ha podido sacar ese provecho, porque el Departamento del Atlántico es una plaza difícil electoralmente porque hay unas costumbres. Entonces no dejemos eso en que vemos a ver qué pasa ese día. Repito, sería bueno porque cambiaría eso a una nueva etapa de las posibilidades de hacer política, pero vamos a ver qué pasa. Sí, sigamos en Cambio Radical. Yo pienso que están elegidos Estefanel a la Cámara y Baute al Senado. Y te argumento por qué. Porque son los candidatos en los que se ha visibilizado Alejandro Char Jr. No me imagino el escenario en que Alejandro Char Jr. se queme en su primer intento político. Pienso que todas las fuerzas van a acompañar a Estefanel y a Baute. ¿Qué opinas? Bueno, te voy a decir qué pienso yo de Cambio Radical. En el tema del Senado, están proyectando 4 senados de la República. Entonces hay otro análisis que hacer. Sergio, yo estaba revisando y con posibilidades de llegar a obtener curul, hay 14 candidatos en el Departamento del Atlántico. Sí. Atlántico, 14 candidatos al Senado. O sea, eso sería mal sacado tener la capacidad de tener el 15% del Senado de la República. Entonces la pregunta, ¿todos esos votos están en el Atlántico? No alcanza. Hay que salir a buscarlos. Entonces Cambio Radical está buscando un espacio importante en el Congreso y tiene 3 candidatos
metidos en la baraja de los 14. Porque hay un candidato también, un poco satélite, que es Arana, pero él es de Bolívar. Entonces, hay 3 candidatos al Senado. Mira que tú me estás diciendo 3 candidatos al Senado y son 14 que están. Y los 3 candidatos al Senado de Cambio Radical, que son Gersel Pérez, actualmente representante de la Cámara, Gonzalo Baute, exdiputado, y está César Lorduy, que es ex magistrado y también ex representante de la Cámara. Los 3 tienen muy buenas opciones. O sea, ahí hay 3 buenas cartas para llegar. Entonces, ahí hay que mirar primero cómo se va a repartir esa votación electoral. Tú acabas de decir que Alejandro Char Jr. Está cerca a Gonzalo Baute. Eso es relevante, eso es muy relevante definitivamente, y yo no tengo ninguna duda que él está iniciándose en la política y va a abrirse un espacio en la política. Esa es una buena forma de analizar por qué Gonzalo debería ser uno de los opcionados para elegirse. Pero miremos ahora el tema de la Cámara. Cambio Radical en el 2018 hizo una cosa histórica, que sacó 4 cámaras. En ese entonces yo estaba en Cambio Radical y en ese entonces yo trabajé para ese proceso. Ahora, ojo, no estoy diciendo que por mí salieron las 4, no, dije que yo participé. Y había mucha gente, cuando hablo de gente estoy hablando de muchos sectores políticos apoyando esas 4 curules que se eligieron. En el periodo pasado sacaron 3. Entonces, Cambio Radical debe trabajar o debe estar trabajando para mantener las 3 curules. O sea, yo más que decirte quién creo que va a quedar, yo te puedo decir es lo que cada partido debe buscar hacer para mantener ese espacio de poder. Y 3 a la Cámara, Cambio Radical, por el Atlántico. ¿Y cuántos al Senado? Están aspirando a elegir 3. Pero lo veo fuerte, lo veo difícil. Sí. Lo veo difícil. Yo pienso que pasa es que ahí toca unos fibras, pero yo pienso que ese debate del Senado es un debate complejo, repito, por lo que te acabo de decir, son 14 candidatos que hay al Senado de la República. Eso creo que nunca había sucedido aquí. Sí. ¿Cómo ves el Partido Conservador? Armando Sabaraín pasaría de la Cámara al Senado ante la ausencia de Efraín Cepeda. Y Juan Camilo Fuentes llegaría a la Cámara. ¿Cómo es esa fórmula? Bueno, fíjate, lo que pasa es que ahí te voy a hacer entonces otro comentario, por qué se dificulta lo de poder dar un vaticinio de Cambio Radical. Y es que en el Partido Conservador hay una primera situación, y es que Efraín Cepeda es uno de los grandes varones del Partido Conservador, es el presidente y es una persona que sí o sí tiene que buscar mantener su representación en el Congreso en su estructura en el Atlántico. Entonces yo veo a Armando Sarabín eligiéndose senador de la República, y veo a Juan Camilo, que es su candidato a la Cámara, lo veo eligiéndose a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Eso ahí, serio, los conservadores tienen unas estructuras muy organizadas. Eso es tradicional, eso es histórico en Colombia. Y aquí hay algo que viene estructurado desde hace muchos años a través del senador Efraín Cepeda. Entonces yo ahí sí veo esas 2 curules. Yo veo Senado, Armando Sarabín, y veo a Juan Camilo de representante a la Cámara. ¿Cómo ves la Casa Pulgar? Se menciona mucho a Eduardo Pulgar. ¿Cómo ves a Wisner Sandoval, que es el hermano de la alcaldesa? ¿Cómo ves a Yesid Pulgar? ¿Llegan al Congreso? Bueno, lo que pasa es que Wisner va a trabajar en otro sector diferente. Wisner no va a competir ese día por las 7 curules del Atlántico. Afro. Él va por el afro, y él va a competir con muchos candidatos a nivel nacional, porque son bastantes. ¿Miguel Polo Polo se reelige? Bueno, si me preguntas a mí, yo diría que las 2 cámaras afro que se van a elegir son Wisner Sandoval y Miguel Polo Polo. Y Miguel Polo Polo, sí, ha cultivado a ver, Miguel Polo Polo cogió... ¿Aun cuando lesionó a la Cabal? Sí, pero supo reemplazar. Tiene otro respaldo ahora. Abelardo. O sea, no, él no fue que se fue a la Cabal y se quedó solo. Él se fue por otro lado. Él es un tipo representativo, él es un tipo que jala media. Él es de esos influenciadores que sí tienen votos que vienen y cruzan con el día electoral. Y también tenemos y para mí esas son las 2 cámaras afro. Ahora, Eduardo Pulgar, Yesid Pulgar va a elegirse senador de la República, yo lo veo. Y fíjate que ahí viene otra de lo que te decía de los 14, porque entonces vamos a hablar del Partido Liberal. Entonces ahí tenemos a Camilo Torres Jr., sí, a Laura Fortich, que es actualmente senadora, ¿verdad? Y a Eduardo Pulgar con una nueva opción, pero teniendo una curul. Entonces hay 3 senadores liberales, que es algo muy meritorio y muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, y ahí está pues Yesid Pulgar, lo veo eligiéndose a Camilo Torres, veo a Laura Fortich repitiendo, del grupo Aston está muy fuerte, y veo que el Partido Liberal debe
debe mantener sus 2 cámaras que tiene actualmente. Sí. ¿Laureano Acuña vuelve al Congreso o se ahoga una vez más? Con Laureano pasa algo que pasa mucho aquí en la política, y es que resulta que una persona que ha ganado mucho como él, porque ha ganado muchas elecciones, o creo que en un momento las ganó todas. Perdió una y entonces ya no tiene nada, ya no sirve para la política, y yo creo que eso no es así. Yo creo que él es un tipo que sabe mucho de política. Yo creo que él está en un espacio donde hay una posición política del movimiento del partido de la U, del senador José David Name, de poder ganar un espacio que se había perdido en la Cámara del Atlántico. Entonces creo que ahí se encontraron 2 fuerzas políticas, se encontraron varios espacios, se encontraron varios individuos que estaban necesitándose uno del otro, y eso puede traer algo ahí que de pronto mucha gente no está viendo. 2 preguntas finales, Joao. ¿Crees que la izquierda repite presidencia? Creo que la izquierda repite presidencia. No lo veo tan seguro. No lo veo tan seguro en este momento. Creo que ha sido un tema. Hace 2 años o hace año y medio mi respuesta es no la repite. Creo que las cosas se estaban haciendo muy mal. Creo que reorganizaron el rumbo del barco. Creo que están fuertes ahora mismo, pero ellos mismos saben que no está esto decidido. Y escúchame, están unidos, eso sí, y eso es importante. Y en política eso es bien, bien importante. Lograron unirse y van en un rumbo y están fuertes, pero no están elegidos todavía. Y de repetir presidencia a la izquierda, ¿en qué afecta la alcaldía de Barranquilla? 4 años más de austeridad. Es que eso es lo que pasa. O sea, es que uno no. A ver, esto es sencillo, esto es política. Barranquilla tuvo a Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, y sobre todo Juan Manuel Santos de 2 periodos, Iván Duque. Con mucho apoyo a Barranquilla. Mucho apoyo, sí. O sea, hubo una conexión. Es más, yo soy un beneficiado de eso, porque a mí me apoyaron enormemente para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Gracias al papá Estado. Yo lo sentía, y si no era inviable hacer una cantidad de cosas que hicimos. Aquí hay unas diferencias de ideología, hay unas diferencias políticas, y hay otros espacios y hay otros lugares donde sí se piensa igual a la izquierda y que sí se piensa igual a Petro. Entonces allá se están recibiendo los beneficios, porque así funciona este sistema que tenemos en este país. Y resulta que si la izquierda se vuelve a montar en el poder, que es una posibilidad, grande, entonces seguramente van a seguir afectándose las situaciones políticas de Barranquilla si la situación de Barranquilla sigue igual. Nadie está diciendo que es que aquí el gobierno que está actual no debe seguir. Lo que sí estaría claro es que si la izquierda se mantiene, y aquí se mantiene, va a seguir el... Sí, ¿cómo gobernar ya no 4, sino 8 años sin papá Estado? Claro, sin la chequera del Estado. ¿Y cómo gobernar los próximos año y medio que viene después del 7 de agosto, si se mantiene el gobierno? Que es el año de terminar de financiar algunas obras, de dejar algunas cosas listas para el que viene. Es complicado. Es difícil. Joao, gracias por este espacio. Esperemos el domingo. Te escribo por WhatsApp a las 5, 6, 7 de la noche. A ver en qué acertaste y en qué no. Sergio, lo bueno de las cámaras y lo bueno de las grabaciones es que ahí queda. ¿Verdad? Entonces yo estoy seguro, yo quiero decirte, hablé en esta entrevista teniendo en cuenta que en este momento nosotros no hemos decidido a qué candidato a la presidencia vamos a apoyar, ¿verdad? No aún. No aún, por eso no quiero sentirme ni que me haya visto parcializado, porque no lo estoy. Estoy analizando, ¿verdad?, lo que se va a pasar. Y viene este trabajo electoral del Congreso que va a ser muy interesante verlo, y queda grabado para todos los que lo están viendo, y bueno, se analizará después para ver cómo estuvo los análisis. Y queda la pregunta a raíz de la visión de Joao Herrera Jr. ¿Qué les parece Elsa Noguera como fórmula vicepresidencial del Tigre? Abelardo, opinen. Impacto News, el medio mejor informado. ¡Que viva la democracia!